¿Ok? Perfecto, entonces queda grabada la clase. Perfecto. Bueno, disculpen la demora. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy licenciado en turismo. Bueno, también tengo otros estudios, una especialización en marketing, una maestría en turismo sostenible. Y bueno, soy profesor de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, estamos colaborando en este proyecto con el equipo de TI. Así que bueno, esperemos que la clase de hoy, o que el tema de hoy, más que la clase, la charla de hoy, sirva. Yo voy a hablar un poco de lo que es la promoción de destinos turísticos sostenibles, si bien el módulo tiene otro aspecto también, que es la parte de accesibilidad. De eso se va a encargar ahí una profesora que también va a estar dando parte del módulo. Bienvenido a los que están entrando. Así que bueno, vamos a hoy trabajar específicamente sobre lo que es la promoción de destinos turísticos y qué herramientas tienen los destinos para poder promocionarse en este nuevo contexto de ecosistemas digitales, de universo transmedia y estas cuestiones. Voy a tratar de que la clase no sea tan larga, tan pesada. Yo soy profesor de la universidad, por ahí si se vuelve un poco teórica, me paran, charlamos y vemos estudiamos algún caso, no hay ningún problema. Les voy a pedir rápidamente, porque somos poquitos, que se presenten para saber de dónde son, de qué lugar nos estamos conectando, para poder ahí enriquecer un poco la charla. ¿Les parece? A ver, bueno, primero el que prendió la cámara, Enzo. Enzo Mantay de Jardín América, licenciado en turismo también, recibido egresado de la UNAM. Perfecto. Raúl Enríquez. Hola, buenas tardes. Raúl Enríquez de Bariloche, técnico en turismo, guía de varias especialidades y trabajando en turismo, como siempre, dándolo todo. Un gusto, Enrique, gracias. Buenísimo que te conectes desde allá, así que espectacular. Esperemos que la clase, que la charla sirva. Graciela. Hola, buenas noches. Yo soy Graciela, soy de La Plata y soy también licenciada en turismo. Eh, bueno, y trabajando también en turismo hace bastante. Perfecto. Bueno, María Emilia. No sé si está María Emilia. Celeste y Tiziana. Hola, buenas noches. Soy María Emilia. No tengo cámara, por eso no prendo. Soy licenciada en turismo y bueno, también recibida de la UNAM y estoy de ahora desde Panambí, así que Panambí Misiones y también hace años trabajando en turismo. Bueno, creo que falta Celeste, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tiziana Posemato. Em, Soy egresada, también licenciada en turismo hace poquito. Estoy acá con mi compañera Graciela, que estudiamos juntas en La Plata. Por eso seguro escucharon eco al principio. Perfecto, gracias Tiziana. Buenísimo también que se conecten desde allá. Y bueno, y Celeste, que era alumna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Sí, como dijo Fernando, soy estudiante todavía, estoy en la etapa final de tesis, así que aún no soy licenciada, pero estoy en camino a hacerlo casi. Bueno, perfecto. Hechas las presentaciones, para aquellos que llegaron tarde, mi nombre es Fernando Gutiérrez, licenciado en turismo, profesor de la Universidad Nacional de Misiones. Doy principalmente las cátedras de marketing, introducción al marketing, estudio de mercado, laboratorio integrado de marketing, organización de empresas. Y bueno, también estoy en el sector privado. Tenemos una pequeña empresa que administra varios lodges en la provincia. Hacemos todo lo que es revenue, hacemos todo lo que es marketing digital y todo lo que es también atención y venta directa a los clientes, digamos, ¿no? Esa es una breve, después voy a dejar mis contactos, el que quiera comunicarse conmigo está súper invitado a charlar. Así que bueno, empecemos para que no se haga tan largo, porque sé que es de noche y por ahí quieren terminar más temprano de lo que... Bueno, yo siempre empiezo mis charlas con una pequeña reflexión. Yo creo que esta es importante para hablar cuando hablamos del tema que vamos a tocar hoy, que es la promoción de los destinos turísticos sostenibles en el marco de lo que son los destinos inteligentes. Y siempre lo que hago es
plantear el paradigma que viene cambiando ya hace unos años y que hoy, bueno, ya está instalado, pero bueno, que cada día nos sorprende con herramientas más nuevas, ¿no? Hoy confiamos más en la recomendación de un desconocido en Internet que en la publicidad de una gran marca. Esta pequeña frase lo que nos hace pensar un poquito es cómo fue cambiando el esquema o la estrategia o cómo el cliente, cómo el turista percibe hoy la comunicación a cómo lo venía haciendo antes. Y esto afecta tanto a los destinos turísticos como a las empresas, inclusive a otros rubros, a otros sectores también. Hoy el cliente tiene el poder, el cliente es el que está inmerso en comunidades, el que genera contenido, el que genera reputación, el que recomienda el producto y que es protagonista de las ventas o los consumos de otros clientes también. Ese paradigma que viene cambiando hace unos años, que ya está de alguna manera instalado, es el que desde el cual vamos a abordar hoy un poquito la charla, ¿no? A ver, no sé por qué no me deja cambiar de... Ahí está. Bueno, hoy la idea, sencillamente, rápidamente, de la clase es conocer algunas experiencias reales. Vamos a ver cómo algunos destinos utilizan esto. Vamos a reflexionar sobre la aplicabilidad de estas estrategias y vamos a aprender algunas herramientas concretas que nosotros, o que se proponen desde las charlas para poder ser utilizadas en los destinos turísticos en donde ustedes están. Ya sean destinos más grandes, destinos más pequeños localidades, a veces municipios. Entonces, la idea es que esto les pueda llegar a ser útil para poder implementarlo. El tema de la comunicación es súper amplio, el tema de la promoción es súper amplio, vamos a abordarlo desde dos ejes. Uno es desde el match o conectar con las emociones de quien van a ser nuestros turistas, nuestros consumidores, y otro es desde las herramientas que tenemos hoy para poder utilizar. Nosotros vamos a abordar 3, hay más. Vamos a trabajar sobre el marketing de influencia, vamos a trabajar sobre el storytelling y sobre la gamificación, pero hay muchas más herramientas. Estas son las que a mí en este recorte me parecieron más interesantes para el tipo de público que está en la charla, ¿no es cierto? De más está decir que está súper abierta, que ustedes pueden cortarme en cualquier momento y podemos profundizar algún tema, alguna experiencia o casos que ustedes hayan visto, ¿no? Lo primero que a mí me gusta también analizar es este cambio que se dio en la comunicación viene a partir de un cambio en el público, y eso lo estamos constantemente probando en nuestras gestiones, ya sea los que se dedican a gestionar destinos turísticos en la parte de promoción o ya sean los que están también en alguna empresa, ¿no? Tradicionalmente, en los medios, o sea, los que hacemos promoción de destinos, lo que nos tocó en algún momento, siempre nos encontramos o en ferias de turismo, con muchos de ustedes nos encontramos a veces en alguna feria internacional, nos toca hacer algún video institucional con muy buena presentación para presentar en algún congreso, para poner en YouTube, para llevar a algún lugar, o inclusive desarrollar, no sé, cartelerías en aeropuertos, cartelerías en accesos a ciudades, en determinadas cosas, que era lo que habitualmente estábamos acostumbrados a lo que era un poco o lo que tenemos en parte acostumbrado a lo que es la promoción de destinos turísticos. Sin embargo, bueno, a partir de unos años todos nosotros venimos moviéndonos a herramientas mucho más digitales y los destinos turísticos no son la excepción para eso. Partimos ¿de dónde? De que el mercado va cambiando. El mercado cambió desde lo masivo, el consumo más masivo, más indiferenciado, a un mercado de comunidades conectadas. Antes nosotros segmentábamos desde un destino, nos sentábamos con el equipo de trabajo y segmentábamos cuál era nuestro segmento meta. Decíamos, bueno, van a ser demográficamente de tal lugar, van a tener geográficamente de tal lugar, demográficamente de tal segmento, nivel socioeconómico, edad, sexo, ocupación. Eran las variables principales, después también estaban las variables de comportamiento, las variables de intereses, las variables de alguna manera más que tienen que ver más con lo psicológico, con las preferencias, con los gustos de las personas. Esa segmentación era bastante abstracta. Hoy la ventaja que tenemos es que en Internet las comunidades se agrupan orgánicamente. Hoy yo quiero conocer o quiero ver un segmento, no tengo que hacer más que sumar o buscar comunidades, influencers, personas que tengan seguidores, no sé, estoy hablando de los runners, o estoy hablando del cicloturismo, o la gente que le gusta el yoga, o la gente que le gusta la gastronomía.
hay grupos, hay comunidades que están ya constituidas y se agrupan orgánicamente, sin que una empresa las haya segmentado. Y en esos lugares se dan se dan la reputación, se dan los debates, se genera todo lo que es la información sobre qué productos consumir, sobre qué experiencias se vivieron esas comunidades. Entonces, por un lado tenemos la ventaja de que hoy esos segmentos ya están de alguna manera constituidos orgánicamente, porque la tecnología permitió eso. Pero también hoy son mucho más complejos, porque esos segmentos antes no interactuaban entre sí, no es que hablaban unos con otros. Hoy en esas comunidades hay muchísima información, se genera información constantemente, hay mucho ruido, y ahí es donde nuestro mensaje de alguna manera se pierde cuando no lo hacemos bien. Antes la comunicación era unidireccional, nosotros creábamos del destino, bueno, estos son los atributos que vamos a mostrar, y pensábamos el segmento, buscábamos un medio masivo de comunicación y tratábamos de llegar a ese segmento. Bueno, hoy se complejizó muchísimo por el ruido que hay en esos espacios de comunidades, llegar con el mensaje adecuado, pero se simplificó muchísimo el poder tener el contacto personalizado con ese turista potencial. Es decir, antes me escuchaban a mí solamente, y ahora me escuchan a mí y a un montón de gente. Hablan entre turistas de municipio, entre el municipio empresa, entre las empresas mismas, todo se habla en esas comunidades. Por lo cual, mi mensaje tiene que ser muchísimo más efectivo a la hora de llegar. Por eso es que, bueno, en otras charlas van a tener todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las experiencias, de poder comunicar no tanto los atributos del destino, sino las experiencias que va a vivir ese turista que va a llegar a nuestro destino, ¿no? Eso cambió completamente. Bueno, las herramientas ni hablar, todas las herramientas tradicionales, no quiere decir que no se usen en determinados casos, la televisión, la radio, la prensa, pero han perdido protagonismo frente a las herramientas mucho más precisas, con mucho más poder de llegada y de medición de resultados, como puede ser el marketing de influencia, bueno, todo lo que tiene que ver con Meta, con Google, con todas las herramientas que nos permiten llegar directamente a los turistas, ¿no? Que son herramientas muchísimo más virales en los segmentos que nosotros buscamos, y que se basan en recomendaciones mucho más auténticas. Es un poquito a la frase que vimos al principio. Cuando hablamos de promoción de destinos turísticos, la promoción, bueno, como todos los que pasamos o estudiamos algo que tenga que ver con turismo, y si vimos alguna materia, algo de marketing, si no lo refrescamos rápidamente, está dentro de otro conjunto. O sea, marketing no es igual a promoción. Yo cuando hablo de destino tengo que tener en cuenta de que el marketing es también el desarrollo del producto, de la oferta, la calidad de esa oferta, el nivel de precios de esa oferta, la accesibilidad, los medios de comercialización de esa oferta, y después sí hablamos de publicidad o de promoción o de comunicación. Pero esa comunicación, esa variable, tiene que estar acorde a esos intereses o esos objetivos que tenemos como destino. Y eso es súper interesante porque no podemos empezar a hacer comunicación si no tenemos claro qué es lo que vamos a vender. O sea, y eso lo sabemos todos. Entonces, primero, ¿qué buscamos como destino? Y después pensamos, a ver, ¿buscamos más turistas? ¿Buscamos no tantos turistas, sino turistas que gasten más? ¿Buscamos turistas que gasten más, pero que no lo gasten en un solo lugar, sino que haya una distribución en el destino, que se reparta en un tipo de turismo más comunitario? ¿Buscamos un tipo de turista que gaste más, de forma más comunitaria, pero que a la vez sea sostenible, que se mantenga a lo largo del tiempo, que no sé, destruya o cree conflicto en alguna comunidad o destruya algún recurso, alguna cuestión? Bueno, el destino primero tiene que, ligado a lo que es la gestión de DTI, tener bien definido cuáles son sus objetivos. Y recién ahí podemos empezar a hablar de objetivos de comunicación, de qué voy a salir a comunicar yo como destino. Lo ideal, nosotros estamos hablando de destinos turísticos sostenibles, es poder de alguna manera cumplir con estos tres ejes. Primero, un triple equilibrio, que todos los conocemos, todos lo hemos visto en algún momento, que tiene que ver con las tres patas de la sostenibilidad, ¿no? Que sea un equilibrio, armonizar el desarrollo económico, la conservación ambiental, el bienestar social de las comunidades locales, creando un modelo de crecimiento responsable y duradero. Es decir, que sea viable
económicamente, viable socialmente y viable ambientalmente. Después, que la comunicación genere una atracción consciente, captar viajeros que valoren nuestro producto, que valoren realmente nuestra propuesta de experiencia. ¿Tá? Y finalmente, una competitividad responsable, mejorar la posición competitiva mediante prácticas sostenibles certificadas. Lo ideal sería que el destino pueda ir cumpliendo con estas tres funciones. Nosotros lo que intentamos, por nuestra definición propia de turismo sostenible, es que los beneficios del turismo de alguna manera queden en la comunidad y se vean reflejados en la comunidad. Y tenemos casos sobrados de experiencia donde eso no pasa, donde los números pueden ser totalmente exitosos en cuanto a cantidad de turistas, pero los niveles de gastos son bajos. O los niveles de gastos son extremadamente altos, pero quedan en 2 o 3 empresas que son, no sé, enclaves turísticos y se quedan con todo el... Y no hay realmente un derrame en lo que es la sociedad local. O puede ser que pase, que sí, que hay derrame, que está funcionando y que la comunidad local se está viendo, pero la actividad está dañando algo en nuestro destino, en nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cumplir con estos 3 requisitos para poder saber qué tipo de turistas vamos a ir a buscar. ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Estoy tratando de ser medio rápido porque sé que empezamos un poquito tarde. Súper, súper, súper. Perfecto. Bueno, vamos a ver algunos casos de éxito. En el caso de Costa Rica es un destino pionero, todos lo conocemos, lo vimos en algún momento, pionero en lo que es el turismo sostenible. Más allá del turismo de naturaleza, es turismo sostenible. Costa Rica definió hace muchos años hacer sostenibilidad y ser el pionero en ese punto. Es un destino que tiene determinadas características, ¿no? A diferencia de Argentina, a diferencia de países donde están de alguna manera más, o son más periféricos a los grandes centros emisores de turismo internacional, Costa Rica está bastante cerca de Estados Unidos, está respetablemente lejos, pero es accesible para el mercado europeo también, ¿tá? Y está en una zona muy interesante que, bueno, con todo lo que tiene que ver el Caribe y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿tiene accesibilidad a los mercados? Sí, tiene accesibilidad a los mercados, pero fíjense cómo evolucionó muy diferente a otros destinos, como pueden ser Cancún, como pueden ser destinos que están mucho más asociados a un turismo de, no sé, de fiestas o de otro tipo de consumo más masivo, o de descanso inclusive, como los resorts todo incluido. Costa Rica apostó por un turismo activo, por un turismo sostenible, generó un sello de calidad, de certificación, certificó su oferta y salió a promocionar de alguna manera eso. Eligió eso, estando en situaciones relativamente similares a otros destinos de la zona o de la región, pero eligió ir a buscar ese segmento. No le interesa el norteamericano que va y se queda 7 días en el hotel y que sale de fiesta y se emborracha todo el día. Él quiere el norteamericano o el canadiense o el europeo que va a ir, va a gastar, va a generar un impacto positivo en la comunidad y va a estar acorde con el producto que Costa Rica ofrece. Estoy hablando siempre de generalidades, ¿no? Puede haber otros casos, alguien que fue a Costa Rica y dice, no, yo fui a un lugar que no es así, puede pasar en todos lados, pero en términos generales el destino Costa Rica viene haciendo eso hace muchos años, ha creado el CST, que es el organismo de certificación de Costa Rica, y ha generado los sellos de calidad. Y la oferta ha acompañado, y cuando uno va a una feria y ve el stand de Costa Rica, entiende que lo que están vendiendo es ese concepto de sostenibilidad. Barcelona es otro caso. Barcelona tiene un montón de problemas con el alquiler, ¿cómo se llama? El Airbnb, el alquiler ilegal, tiene ahora problemas de la turistificación, gente de locales que no quieren recibir turistas, pero ha optado por un modelo de accesibilidad universal, de infraestructura adaptada en las playas, en los atractivos turísticos. Entonces se vende con un concepto, además de lo que tiene Barcelona obviamente, de accesibilidad. Volvamos a algo más local, Iberá Corrientes. Iberá es un caso muy particular. Iberá es un destino que es emergente. Hay varios portales, hay varios puntos, pero básicamente en los últimos años lo que ha venido pasando con Iberá, que es impresionante, tiene una fundación muy grande, que era la de Tompkins, se han generado todas estas cuestiones del turismo, vamos a decir, regenerativo, pero de naturaleza, ¿no? Han reinsertado especies, el yaguareté, el oso hormiguero, bueno, hay un montón de especies que esta fundación lo que está haciendo es
creando un parque nacional y volviendo a reintroducir especies que habían desaparecido en ese destino. Eso es lo que está aprovechando de alguna manera el destino como para poder mostrarse a nivel global y en su oferta competitiva. Y verá, uno va a ver animales, uno va a ver un proyecto de recuperación de un ecosistema que estaba dañado y que se está recomponiendo. Y todo eso es lo que Iberá está eligiendo a la hora de salir a comunicar su producto. Voy a pasar rápidamente un videito de Costa Rica para que podamos analizarlo y seguimos rápidamente. A ver si se escucha, me dicen. Bueno, Costa Rica, como ven en el video, ¿a qué apostó? Apostó, o sea, no te está vendiendo el resort, no te está vendiendo el todo incluido, no te está vendiendo la fiesta, te está vendiendo descubrir cosas por primera vez. Está apostando a hacer la conexión emocional con el cliente desde el punto de vista del descubrimiento. O sea, algo que todos nosotros tenemos, puede haberse apoyado en otras emociones, puede haberse apoyado en, no sé, en la alegría, como se apoyan otros destinos, pero eligió el descubrimiento. Conocer o descubrir por primera vez algunas sensaciones. Ahí está la señora que no se animaba y que hace parapente y que por primera vez se sorprende, se impacta con 60 o 70 años. Entonces, lo que está mostrándote, o lo que está proponiendo Costa Rica, es venir a descubrir algo diferente. Si pasamos un video de cualquier otro destino del Caribe, vamos a ver que es completamente diferente su propuesta a lo que genera. ¿A qué voy con esto? Primero, a que tenemos que tener un buen mensaje. Tenemos que tener, el mensaje tiene que comunicar exactamente el objetivo de nuestro destino y tiene que estar dirigido al turista que queremos que venga. Eso es lo central. Más turismo no es desarrollo sostenible. O más gasto solamente tampoco es desarrollo sostenible. Tiene que cumplir con los parámetros. Y tenemos que ser conscientes de promocionar ese aspecto. Yo no voy a desarrollar la parte del marketing emocional o con lo que tiene que ver con el mensaje en sí. Eso lo van a ver por ahí en otras. Voy a desarrollar un poquito las herramientas y qué hacen estos destinos, cómo estos destinos utilizan el marketing digital para poder comunicar estas emociones y estas propuestas, ¿no? Toda propuesta de marketing digital se va a basar en un esquema de fuerzas del marketing. Nosotros, si hablamos del marketing tradicional, hablábamos de las 4P, el precio, el producto, la distribución, la promoción. Bueno, cuando hablamos de marketing digital no quiere decir que eso haya desaparecido, pero significa que hay nuevas fuerzas que empiezan a actuar. Esas fuerzas van a determinar cuál es la estrategia. Primero tengo que saber, tenemos la presencia, tenemos que entender en dónde tenemos que estar presentes. Yo tengo que ver en dónde está mi público, en qué redes sociales, en qué plataforma, en dónde se debate, en dónde está dónde se está hablando de mi destino, en TripAdvisor, en Booking, en qué lugares se está hablando y de qué manera se está hablando, tengo que tener identificado. Eso es estar presente solamente. Ahora, yo puedo tener presencia, pero puedo no estar visible. Puedo tener una página de Instagram, puedo tener un Visit Córdoba, pero resulta que no soy visible. Tengo algunos seguidores, pero no soy visible. Lo que necesito es invertir en visibilidad. Para eso tengo que tener buenos mensajes, para eso tengo que hacer marketing pagado, tengo que hacer campañas, tengo que hacer un montón de cosas. Una que tengo visibilidad, otra de las cosas que tengo que tener
porque puedo estar presente, puedo estar visible, pero la reputación es un desastre. Se habla mal de mi destino. Hay un montón de herramientas hoy en DTI, las habrán visto en alguna otra capacitación, donde te permite comparar cómo está tu destino en relación a los comentarios con otros destinos. Nosotros acá en Posada teníamos un ejemplo, bueno, con Iván hacíamos eso, y sabíamos exactamente en Posada los hoteles 3 estrellas en qué estaban fallando, cuál era el puntaje que tenían en relación a Encarnación. Ahí hablo para Vero. Entonces sabíamos que los hoteles de 3 estrellas de Encarnación estaban, no sé, catalogados en 8.5 o en 9.5 y los nuestros estaban, no sé, en 8.3. Y empezábamos a ver los comentarios, los procesábamos y sabíamos que nuestro problema eran que las habitaciones eran viejas, que los de la estructura, que el wifi que no andaba, que estas cuestiones. Y se puede trabajar con los generadores de oferta a partir de tener esa información. ¿Tá? Ese RUI, esa reputación es la que hay que gestionar desde el destino. Esa reputación hay que estarla monitoreando y gestionarla desde el destino. Y finalmente está la conversión, que la conversión en una empresa es la venta, pero en el caso del destino, muchos están apostando también por la venta. Ahora Misiones inclusive lanzó un portal para que la oferta pueda vender sus productos ahí. Pero básicamente en el caso del sector público estamos hablando de poder que el turista participe de acciones que proponga el destino, ya sea de storytelling, ya sea de gamificación, ya sea... La conversión la vamos a tomar un poco por ese lado, lograr la visita o la participación, el compromiso con el destino. ¿Está bien? Entonces, estas 4 fuerzas las tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier estrategia de marketing digital. Tener presencia, estar en el lugar donde están nuestros potenciales clientes, que nos vean, llamar la atención, que nos vean, tener reputación, que hablen bien de nosotros, y finalmente que hagan alguna acción, que nos compren o que participen de las actividades que nosotros proponemos, desde ya visitar el destino, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Me explico? ¿Hay alguna... ¿No se entiende algo? ¿Venimos bien? Perfecto. Súper, súper, súper. Voy rápido porque hay muchas cosas y quiero terminar, pero ustedes me dicen dónde paramos y hablamos o vemos algún caso, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de 3 estrategias. Yo les decía, marketing de influencia por un lado, el storytelling por otro lado y la gamificación. ¿Por qué elegí estas 3 estrategias? Son las 3 estrategias que hacen match inmediatamente desde lo emocional con los potenciales turistas. ¿Tá? Cuando hablamos y además a grupos se pueden complementar con otras, como puede ser una campaña paga de Google Ads o de Meta o determinadas cosas, ¿no? Pero básicamente a mí me interesa ver los 3 ejes que desde que somos seres humanos siempre nos conectaron inmediatamente. Una buena historia siempre nos conectó desde que siempre, y no es algo nuevo, no es que lo descubrió el marketing digital, ya siempre se hizo. El juego siempre nos conecta inmediatamente, o sea, nos mete dentro de ese mundo, tenemos meta, tenemos objetivo, tenemos cosas en ese esquema de juegos. Y obviamente la influencia, la recomendación, la aceptación, la cuestión social de que alguien me está recomendando desinteresadamente determinada cosa. ¿Está bien? Eso siempre, el boca a boca antiguo del turismo, es básicamente el marketing de influencia actual. ¿Está bien? Entonces elegí esas 3 herramientas porque son las que inmediatamente hacen una conexión rápida con la cabeza de cualquier turista, digamos. Para poder hablar de marketing digital y de estas herramientas, tenemos que rápidamente explicar lo que es un ecosistema digital. El ecosistema digital va a estar dado por esa red de plataformas y de estrategias que vamos a nosotros desarrollar alrededor de nuestro destino turístico. Generalmente, en esa red vamos a tener un centro neurálgico donde está la información. En el caso, por ejemplo, de una empresa es donde se va a concretar la venta. Generalmente es el sitio web, ¿no es cierto? En el caso de un destino turístico es donde va a estar toda la información fehaciente, oficial, para que el turista pueda tener información correcta, digamos, ¿no? Y alrededor de ese gran sitio web, que debería ser, o hoy está constituido como la herramienta más importante a la hora del cierre en este ecosistema digital, van a orbitar determinadas plataformas o herramientas que voy a armar. Yo les hablaba de las 5 las fuerzas del marketing digital. Bueno, yo tengo que decidir como destino dónde está mi cliente, a quién apunto. ¿Voy a hacer un turismo corporativo? Bueno, quizá LinkedIn sea una buena plataforma para trabajar ese tipo de turismo. Voy a apuntar a jóvenes, menores, o voy a empezar a
a incentivar a personas menores de, no sé, 20 años, y quizá TikTok sea el lugar para poder hacer eso. Tengo que brindar información asertiva si hay una crisis en el destino, si hay algún problema, quizá X sea el lugar adecuado, o Facebook sea el lugar adecuado. Tengo que generar o seducir al cliente, quizá Instagram, porque es muy visual, sea la plataforma adecuada. Tengo que dar tips o explicar más detalladamente una experiencia, quizá un video en YouTube de 20 minutos, de 30 minutos o de 1 hora sea lo adecuado. Cada una de esas plataformas va a llegar a personas diferentes, con formatos diferentes. Yo no puedo entrar con un video de YouTube a TikTok porque no lo mira nadie, ¿tá? Entonces tengo que empezar a configurar cuál va a ser el ecosistema digital de mi destino turístico, pero siempre pensando en mi perfil de turista, que obviamente no va a ser siempre uno, el perfil de turista pueden ser varios, ¿no es cierto? Por temporada, hay destinos que en determinada temporada están, no sé, los jubilados o los estudiantes, después aparecen los brasileros, después aparece el turista nacional en determinadas fechas. Entonces, cada destino hará su evaluación y verá en base a ese turista cuál va a ser el ecosistema digital que va a configurar para sí. Obviamente ahí también tenemos influencers, colaboradores, aplicaciones, contenido multimedia. Hay un montón de cosas que se pueden ir sumando para el previaje del turista, durante el viaje y posteriormente al viaje, porque ese ecosistema digital también interactúa durante el viaje. El turista está sacando fotos, está subiendo fotos a sus redes, está haciendo determinadas cosas, puede utilizar, no sé, realidad aumentada en el destino, puede utilizar un montón de tecnología que proponga el destino para poder maximizar su experiencia. Pero ese ecosistema digital lo tengo que diseñar a la hora de comunicar. Ese ecosistema digital va a estar asociado a un concepto súper importante de marketing digital que es transmedia. Transmedia es la amplificación de todo lo que va a suceder en ese ecosistema digital. El ecosistema es, vamos a decir, el esqueleto, cómo lo voy a configurar en función de las necesidades, y la transmedia es el fenómeno que no es menor, que se da a partir de que se empieza a mover ese ecosistema digital. Yo no quiero ser teórico, pero ya 2 segundos quiero agarrar un autor que se llama Jenkins, que habla no de turismo, habla de transmedia en el cine. Y él habla de los ejemplos de Avenger, de Star Wars, de estas cuestiones, ¿no? De cómo en el mundo digital de hoy, cualquier cosa que salga, no sé, de Star Wars, de repente empieza a tomar una vida propia en esos ecosistemas digitales que ya están constituidos y se empiezan a generar cosas nuevas, historietas nuevas. El copyright ya no existe, o sea, directamente agarra a cualquiera y hace un meme. ¿Perdón? Hace una historieta, se juntan. El transmedia no solamente es el mundo digital, también es el offline. Hacen una convención de cómic de tal cosa. Bueno, ¿qué pasa? La empresa o el destino no genera todas esas actividades. Largó un mensaje, largó una película, largó un video, y ese video después pasó en otro formato a otra plataforma y otra persona que lo vio, lo interpretó, reaccionó, esa reacción fue tan interesante, tan divertida que lo vio otra gente, que hizo un meme, que hizo otra cosa. Entonces, el contenido se empieza a evolucionar de forma propia en ese universo digital, y es lo que hace complejo gestionar toda esta cuestión del el universo transmedia. Pero básicamente vamos a apostar por trabajar las diferentes plataformas en sus formatos y comunicándolos en el idioma y en las reglas que están en esa plataforma, en Instagram, en YouTube, en los blogs, en estas cuestiones. Y ahora vamos a ver de qué manera, obviamente en un destino turístico, podemos de alguna manera gestionar todo esto que pasa en el mundo transmedia. Perdón, Fernando. Sí. ¿Puede ser un ejemplo de eso? Esto que pasa mucho hoy, por ejemplo, por darte un ejemplo así actual, Mario Pergolini con su programa en Canal 13. O sea, el programa sale en vivo por Canal 13, pero después vos lo ves replicado en todas las redes sociales que existen al programa. ¿Puede ser un ejemplo de esto de transmedia que decís? Sí, básicamente lo que sucede, hoy está sucediendo todo el tiempo. Hoy la gente ya no mira un programa, o sea, muy poca gente mira un programa de televisión en un horario de tal cosa. Lo que hace es, lo busca, y a veces vos estás mirando, cuando te pones a ver, estás siguiendo a un usuario que es X, que no sabe ni quién es, pero solamente porque pasa todos los programas de Mario Pergolini, o de
tal programa que a vos te gusta. O reacciona a tal programa, o hace, o convierte, o corta y pega y hace las cosas. Eso es lo más básico pero pasa en un montón de cosas. Hay casos, fíjense, pasó la otra vez acá en Misiones, no voy a dar el nombre de la empresa, pero bueno, hubo un problema con una agencia de viaje que le puede pasar a cualquiera, y de repente, obviamente, varios medios de comunicación se hicieron eco de ese problema, de que tales pasajeros quedaron varados, tal cosa, No, por ahí era un problema de la agencia, que X, podía haber sido un error, lo que sea, pero cuando esa noticia empezó a tomar dimensión, le pasa también a varios destinos, ahora vamos a dar otro ejemplo, se hizo tan grande la noticia y tan viral que la empresa empezó a asustarse, empezó a decirle a los medios que no podían dar la información porque era inexacta, porque no estaba correcta, porque le afectaba a ellos, tal cosa. Y no salió a hablar por sus redes, o no salió a hablar con una comunicación asertiva de lo que pasaba. Es como querer tapar el sol con las manos. Una vez que salió al universo transmedia, hay que manejarse con el lenguaje de ese universo. Yo le voy a contar un caso que nos pasó en su momento. Bueno, en el sur también habrá pasado un montón de veces. Le voy a contar uno específico en Cataratas. Hubo un momento en el 2011 que hubo un accidente en Cataratas donde una lancha dio vuelta. Bueno, no era el mismo escenario de viralización de redes que es hoy. Pero inmediatamente los medios nacionales hicieron ecos, empezó a salir en varios lugares, cosas. El plan de comunicación del Parque Nacional fue muy profesional, fue una comunicación muy asertiva de lo que pasó, de cómo están, de dar tranquilidad, de cómo fue el hecho, de que se están tomando las medidas, de cómo están las víctimas, etc. Y no se puso a negar la información y a esconderla, porque el público hoy ya conoce todo. Hoy nosotros ya podemos interpretar un montón de cuestiones. Nos pasa a nosotros en el norte con el dengue, cuando antes salían las noticias y se nos caían 20% de la reserva, a Bariloche le pasaba con la ceniza, cuando 2 meses antes de la temporada, o 15 días antes de la temporada, te saltaba la noticia de que había ceniza y ya la gente no quería ir, o bajaban las reservas. A todos los destinos les va a pasar algo donde en algún momento van a tener un desafío de comunicación, de cómo manejan su comunicación. En ese universo transmedia es complejo, porque hay que poder manejar los lenguajes que utilizan o las nuevas reglas que se dan en ese. No podés entrar a negar información, a bloquear información. Tenés que, de alguna manera, hablar el mismo lenguaje y la forma más, ¿cómo se dice? Realista posible, o transparente posible, que la gente entienda que si cometiste un error, lo cometiste, esto le pasa a una empresa, le pasa a un destino, o que asumís la responsabilidad si el error fue tuyo, o si no pasó, dar la información adecuada de lo que sucedió y aclarar esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es muy frecuente que nos pase eso en algunos destinos, cuando la gestión es muy... o tiene características antiguas, más tradicionales, ¿no? Que es no saber cómo reaccionar ante determinadas cosas. A veces las cosas son súper positivas, a veces, no sé, se ve un yaguareté en el parque de Iguazú y sale por todos lados y la gente queda loca y de repente se disparan todas las redes, todos los likes, todos los videos, se guardan todos, los algoritmos explotan por todos lados. Y a veces la información es negativa y tenemos que salir a minimizar, a mitigar daños que puedan llegar a suceder, ¿no? Así que bueno, espero que se entienda esa parte. Avanzamos un poquito con lo que es el marketing de influencias. Yo lo que les traje acá rápidamente, no voy a playarme mucho en esto, a ver cómo estamos de tiempo. 15. Vengo a hablar de la primera herramienta, el marketing de influencias. O sea, ¿qué sería un influencer y para qué le sirve a un destino el marketing de influencias? Todos, ahí los invito a participar, todos nosotros en algún momento estamos involucrados en la gestión de algún producto, de algún destino, y hemos utilizado actualmente influencers, ¿no? O alguno no tiene, nunca tuvo un contacto con ellos. Son un mal necesario en este momento, en algunos casos. Pero sí, o sea, todos nosotros en nuestras gestiones nos ha tocado recibir a alguien del ImproTour, o recibir del ministerio, o de la ciudad, o a veces se conectan directamente con el sector privado, influencers que lo que van a hacer de alguna manera es generar opinión positiva sobre el destino, o generar opinión auténtica sobre el destino. Primero, ¿qué es un influencer?
Es todo usuario real o ficticio cuyas acciones o publicaciones, contenidos, generan un impacto, un engagement, un compromiso sobre el público en la web que los moviliza a la realización de acciones positivas o negativas. ¿Está bien? Y ahí vamos rápidamente con las cuestiones que tiene que tener un influencer. Obviamente tiene que pasar por ciertos filtros, ¿sí? Prueba social, tiene que tener seguidores, tiene que tener compromisos sus seguidores que validen la oferta. O sea, lo que yo les voy a querer, lo que quiero mostrar ahora es un modelo para poder, de alguna manera, identificar y evaluar cuándo podemos aplicar marketing de influencia y qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ese influencer tiene que tener cierta autoridad sobre lo que se está hablando, reconocimiento, credibilidad del nicho turístico, cierta empatía o simpatía, afinidad emocional con el público que lo sigue, reciprocidad, ofrecer valor antes que pedir acción. El influencer generalmente, la autenticidad y el mayor valor que tiene es que no, y es más, pierde ese valor cuando empieza a promocionar marcas a rolete o pierde su formato y todas estas cuestiones, ¿no? Él ofrece desinteresadamente a sus seguidores algún beneficio. Coherencia con nuestros valores, con el destino, con la marca del destino, y escasez, experiencia de ofertas exclusivas que ofrece en sus redes. Todo contenido de marketing digital y todo contenido de marketing de influencia va a tener que cumplir con estas 5A, que son, primero, generar atención. O sea, en un mundo digital donde todos estamos peleándonos por el turista, todos estamos poniendo plata, cada destino, vecino, Encarnación, Posada, Iguazú, todos estamos poniendo constantemente dinero en redes, entonces, para poder llegar al público y al mismo público, la variable que nos va a diferenciar son haber configurado bien estas 5A. Primero, generar atención, o sea, que la gente pare y diga, ah, mira, me interesa. Segundo, generar atracción. Ah, bueno, quiero conocer. Tercero, llevarlo a una acción que es la averiguación. Ah, bueno, doy like o doy clic en el link y me lleva al sitio web o me abre una landing o voy a la parte de la descripción del posteo, determinadas cosas. Bueno, averiguación. ¿Está bien? Tercero, una acción concreta que es la venta. O sea, que lleve a comprar en el caso de acciones que busquen eso. ¿Tá? Quinto eso. Y cuarto, la apología, que no es otra cosa que hablar bien del destino, que la apología puede ser positiva o negativa. Buscamos que esa experiencia después de la acción de comprar, de consumir, sea positiva. Cosa. Todos estos puntos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una campaña de marketing de influencias. Tenemos que generar atención, atracción, averiguación, acción y apología. Y todo esto lo podemos gestionar, lo tenemos que gestionar en nuestro ecosistema digital. ¿Qué puede pasarnos? Puede pasarnos que hicimos un posteo espectacular que generó muchísima atención y que generó atracción, que a la gente le gustó, pero a la hora de la averiguación, cuando la gente dio clic, me llegó a una página que estaba desactualizada, que la información estaba por la mitad, que no cargaba bien. Entonces lo que está fallando es mi herramienta para la averiguación. O funcionó perfecto, la página está súper bien en el sentido de que está la información adecuada, me convenció todo, quiero comprar, pero no, resulta que tengo que mandar un correo electrónico, esperar que sea el lunes que me contesten, tal cosa. No, está fallando la acción. No pude en la página, en la herramienta de venta, desarrollar el aspecto que va a cerrar la venta en este caso, o cerrar la acción que estoy buscando en el destino, la participación en determinadas cosas, ¿no? Y finalmente puede haber sido que la atención haya sido espectacular, la atracción haya sido espectacular, la averiguación haya comprado, haya visitado y la apología sea completamente negativa. O sea, haya subido fotos de lugares que no le gustó, la habitación del hotel que tenía humedad, el guía del parque que lo trató mal. Puede haber un montón de cuestiones que puedan funcionar mal en ese punto. Tenemos que monitorear en cualquier estrategia de marketing de influencia y marketing digital estas 5A, que no son otra cosa que los que estudiaron marketing, el proceso de decisión de compra. Despertar la necesidad, buscar información, evaluar las alternativas, realizar la compra y el comportamiento post-compra. Nada más que llevado al mundo digital. Una vez que tengo claro el objetivo que busco, que es llamar la atención,
buscar la atracción y la venta y todo esto, tengo que ver o caracterizar a mi público. Nosotros dijimos al principio que ya no es como antes, donde nosotros idealizamos un público, sino que vamos a las comunidades, vamos al meta y empezamos a entender quiénes son nuestros consumidores, a quiénes nos sugieren los algoritmos, quiénes son los que están buscando nuestra información, qué comunidades, si yo, qué sé yo, soy un destino X que se dedica, no sé, al turismo deportivo o de aventura o outdoor. Y bueno, hay comunidades específicas sobre eso que tienen determinadas características. Lo que tengo que hacer es entenderlas. Ya no las segmento arbitrariamente, sino que tengo que entender. Y se entienden al revés de cómo se hacía antes. Antes eran demográficas, geográficas. Ahora lo que prima son lo psicográfico y lo comportamental. Hoy hay gente que puede estar viéndote y siguiendo el tema del cual vos hablabas de sostenibilidad desde Posadas, otro desde Ushuaia, otro de Bariloche, otro de Nueva Zelanda y otra persona, no sé, en China. Y todos pueden estar participando y todos van a opinar y todos van a influir sobre la reputación de lo que se esté hablando, de la marca o el destino que se esté hablando, ¿no es cierto? Entonces, las comunidades digitales han traspasado la segmentación geográfica. Si bien todavía a la hora de las corrientes turísticas está eso, pero a la hora de la opinión participa gente que por ahí no consumió el producto, no va a consumir, pero que le interesa el tema. Que le interesa el tema de la sostenibilidad, que le interesa el tema del turismo deportivo, que le interesa el tema de la naturaleza o de la gastronomía o de lo que sea. ¿Tá? Y esa persona está siendo partícipe de lo que se está hablando y de cómo se están generando los productos. Una vez que tengo los objetivos, que entendí quién es mi público, lo que tengo es que ver cuál es el influencer o qué tipo de influencer voy a necesitar. Y acá tenemos una gama amplia y mucho más amplia cuando hablamos de las distintas plataformas. Pero básicamente vamos a ser rápido, vamos a clasificarlos en 4. Son los mega influencers, que son casi las celebrities, ¿tá? Y están los nano influencers, que son los, vamos a decir, muy especializados, hasta pueden ser amigos de personas X, ¿no? que tienen seguidores y que son referentes de tal cosa. ¿Cuál es la particularidad? En el medio tenemos los microinfluencers y los macroinfluencers. ¿Cuál es la particularidad? Que o los mega influencers tienen mayor alcance, pero menos credibilidad. Y al revés, a medida que bajamos hacia el lado de los nano influencers, hay menor alcance, pero más credibilidad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en función de lo que queremos comunicar. Yo lo voy a poner desde el punto de vista, después lo hablo de un destino, pero voy a poner una empresa, algo que siempre me gusta mencionar, porque qué sé yo, a ver, por ejemplo, Despegar no es su influencer, pero su imagen, vamos de alguna manera, es Shakira, una celebrity, ¿no? Tiene un alcance tremendo en sus redes sociales, un montón, ¿está bien? Pero Despegar necesita un público masivo, porque necesita vender mucho, ¿está bien? Ahora, si yo tengo una empresa que hace, no sé, excursiones en 4x4 a Carretera Austral en Chile y necesito juntar 10 autos que vayan, que yo los voy a guiar en estas travesías que se hacen con autos propios, tal cosa, no necesito una celebrity, necesito 10 autos. O sea, 20 personas, 10 parejas. Es mucho más efectivo para mí trabajar con nano influencers, con personas que son o muy técnicas en el tema de, no sé, las excursiones 4x4, o personas que ya viajaron y que tienen un grupo de amigos, o tal cosa. Son esas influencers que tienen muchísima credibilidad, que van a recomendar algo y va a ser casi una venta segura, porque mi producto lo amerita de esa manera. Si voy a un destino turístico puede pasar lo mismo. No es lo mismo salir a promocionar, no sé, Río de Janeiro, o salir o una carrera que yo, no sé, estoy hablando de cualquier cosa acá, cerca de Posada hay un municipio que es Profundidad. Con 200 personas que tengan anotado, estamos de 10, estamos todos contentos. ¿Está bien? Entonces, en función de mi objetivo, lo quiero vender, lo que quiero promocionar, voy a tener que empezar a elegir primero el tipo de influencer, pero también en qué red, si es en Instagram, si es en YouTube, si es... ¿Por qué? Porque va a tener que ver con el formato y con cómo la gente consume esto. Esto es algo súper importante a la hora de decidir, pero para poder decirlo tengo que tener los 2 pasos anteriores resueltos, tengo que saber el objetivo que tengo y tengo que tener en claro cuál es el perfil de ese consumidor que va a estar, o que voy a salir a buscar. ¿Estamos?
bueno, le toca aplicar el esquema que vimos al principio, a ver si el influencer pasa ese filtro, ¿no? La experiencia previa en otros destinos, la autenticidad de las recomendaciones previas. Hay un montón de influencers que cuando uno entra a ver, no tienen like, no tienen comentarios. O sea, tienen seguidores nada más y no hay interacción. O sea, el público no interactúa con eso. Y se venden como con muchos seguidores o con determinadas cartas, digamos, ¿no? Si hay consistencia con los valores de mi destino, de la marca, del destino, en la calidad y el estilo del contenido también es importante, ¿no? Y la relación con su comunidad, esto que hablábamos de si tiene o no engagement, o sea, compromiso con la comunidad, con los contenidos que ese influencer hace. Tengo que necesariamente pasarlo por ese filtro para saber si realmente es lo que necesito o no es lo que necesito, ¿no? Hay muchos influencers que han perdido su credibilidad porque realmente salieron a vender lo que las empresas le proponían, salieron y recomienda, después va la gente y se queja y se queja y se queja y han perdido muchísimos seguidores y credibilidad en ese punto, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, tenemos la parte, o antes del final, tenemos la parte de, una vez que tenemos claro el objetivo, tenemos claro el público, tenemos claro el tipo de influencer y si ese influencer es el adecuado para mi organización, lo que vamos a diseñar es el brief de la influencia, ¿no? Un momento de previaje donde vamos a tratar de generar expectativas, ¿no? Antes del viaje, que pueden haber posteos, pueden haber todos los contenidos que tengan que ver con generar expectativas sobre la experiencia que se va a vivir. Durante el viaje también, o sea, tiene que haber un montón de publicaciones, bueno, eso es lo que hacen los influencers propiamente dicho, ¿no? En el lugar. Mostrar las experiencias tal cual son, transmitir la emotividad que amerita esa experiencia, y obviamente lo tiene que vivir y eso es lo que llama la atención y lo bueno de este nuevo tipo de marketing mucho más crudo, ¿no? Y después el postviaje, que básicamente es el cierre de esa experiencia, si hay algún aprendizaje, si hay qué se llevó de ese destino, qué aprendió o qué cosas cambiaron en esa persona a partir de ese viaje. Eso es súper importante también como cierre del viaje. Y después, posteriormente a eso, hay un seguimiento, porque todos los contenidos que se suben a Internet, que ya están en YouTube o que están en Instagram, quedan y van a ser consumidos un año después, 2 años después. Eso también amerita un seguimiento y un análisis de métricas que vamos a tener que llevar adelante. ¿Y cómo hacemos? En el marketing de influencia, pero ni hablar también del storytelling y de la gamificación, para medir un poco toda esta cuestión, este mundo, ¿no? Todas estas acciones que planificamos y que por ahí se viralizan y generan otras acciones nuevas que nosotros nos controlamos y todas estas cuestiones. Bueno, básicamente en una empresa vamos a encontrar lo que es un CRM. Y básicamente en un destino turístico vamos a encontrar lo que es el dashboard, que es el tablero de comando del DTI, que nos va a permitir decir, bueno, a ver, cómo está funcionando determinada campaña, cómo está impactando, está viendo, que en este caso, no sé, cuánta gente alcanzó esta campaña, cuántas interacciones generó esta campaña, cuántos leads, cuántas personas realmente interesadas en visitar el destino entraron o fueron parte o seducidas por una acción que nosotros propusimos, ya sea un concurso, ya sea, no sé, un pasaporte de destino, lo que sea que querramos empezar al cual esté orientada nuestra acción de marketing. ¿Y cuántas conversiones hubo? ¿Cuánta gente realmente o visitó el destino o compró un producto en el caso de las empresas o realmente fue partícipe de una acción que se propuso? O sea, lo que sea, de un evento físico, una maratón, un negocio, o un concurso virtual o lo que sea, ¿no? Pero básicamente lo que podemos hacer con esta estructura de marketing de influencia y marketing digital es poder medir cada una de las cosas. Si yo puse $1 millón y llegué a 1 millón de personas, bueno, es $1 cada vez que hubo una impresión de mi mensaje, fue $1 por persona. Si ese millón de personas interactuaron 500.000, bueno, me salió $2 cada interacción. Si esas interacciones hubieron, no sé, 100 que fueron leads que llegaron realmente interesados para consumir
no sé, la propuesta del destino, lo que sea, la fiesta, lo que sea. Bueno, cada leads me salió $10, porque fue 1.000.000 dividido 100. Y si vendí, la conversión, o sea, en el caso de una empresa, la conversión me va a decir, bueno, vendí X cantidad de plata, puse 1.000.000, facturé 10, bueno, me va a dar el ROI, que es cuánto generó de dinero el dinero. En ese sentido, yo no me voy a explayar, después lo podemos ver, lo que quieran por ahí, está mi contacto, después hay material sobre esto y todo, pero es muy preciso el marketing digital. Las campañas que podemos desarrollar son muy precisas y nos permiten medir, y eso en la función pública es muy importante porque tenemos que, no justificar, pero sí utilizar bien los recursos, y eso significa que, si yo puedo mostrar lo que generé con determinados recursos, y la acción, había, no sé, un día de cicloturismo en el campo o en tal destino, y llenamos, y la mayoría se inscribió porque hicimos una campaña de marketing digital con un influencer, con esto, y nos traccionó, no sé, 200 inscriptos esto. Bueno, esto funcionó, o sea, yo puse X cantidad de dinero, generó tantos turistas, esos turistas podemos estimar el gasto que hizo en el destino, con la inscripción, con el consumo, con la comida. Se puede tangibilizar muy fácilmente, y eso es algo que antes no pasaba, ¿no? Y que hoy es una herramienta súper importante, ¿no? Bueno, obviamente en los dashboards y en todo lo que está acá, los CRM en el caso de las empresas, vamos a encontrar muchísimas herramientas de automatización, de análisis de segmentación, de personalización de oferta, todo lo que tenga que ver con esa, que se basa en el Big Data, en el análisis de grande cantidad de datos, lo que nos va a permitir es no solamente medirlo, sino después volver a hacer acciones. Hay un montón de personas que estuvieron interesadas pero que no participaron, que podrían ser para la siguiente evento, o no pudieron por una cuestión de fecha o de lo que sea. Bueno, todo eso queda hoy registrado, y tenemos un montón de herramientas en esos dashboards que nos permiten desarrollar ofertas muy personalizadas, ¿no? O para determinado segmento, para determinada actividad, determinadas cosas, podemos sacar desde ahí, ¿no? Y obviamente es una herramienta muy colaborativa, o sea, también evaluar lo que es el buzz, lo que es ¿cómo se llama?, la reputación del evento y todo, ayuda a que ese evento, bueno, estábamos hablando recién del rally, todo lo que generó el rally, todo lo que yo hice, las redes sociales de una empresa que trabajó en el rally, me siguen llegando todavía, impresionante la cantidad no de consultas, sino de reacciones que están pasando a cosas que posteamos hace, qué sé yo, un mes, por ejemplo, no sé, 20 días que pasó el rally. Y eso sigue generando nuevos comentarios, nuevos buzz, y va generando gente más interesada, y eso se va a consumir en otros lugares. Vino gente de Colombia, vino gente de Brasil, de un montón de lugares a consumir eso. Entonces, eso lo puedo aprovechar porque yo ya sé cuánta gente consumió, cuánta gente no vino pero se quedó con las ganas o tal cosa. Todo eso tengo plasmado en estos sistemas de Big Data que me permiten de alguna manera procesar esa información y armar esas nuevas campañas, ¿no? Bueno, voy yendo rápido. Me dicen ustedes si viene medio aburrido, si viene bien, si es muy teórico, le doy más práctica. Me quedan poquitas cosas. ¿O quieren aportar algo? Disculpen, vengo de dar clase todo el día, por eso por ahí estoy un poco rápido, digamos, porque arranqué a las 9 de la mañana. Vamos bien, para mí vamos bien, Para mí- Fer. Sí, ¿Venimos para mí bien? también está muy interesante. Por lo menos para mí es toda Sí, sí, información nueva. sí, totalmente. Perfecto. Bueno, yo por ahí creo que algunos temas ya se los dan, no los paso muy por arriba. No, sí, Repito de vuelta, va bien. queda mi contacto ahí y charlamos cuando quieran, no hay ningún problema. Bueno, otra herramienta súper interesante, además del marketing de influencia, es el storytelling. El storytelling es, por excelencia, la herramienta que conecta emocionalmente con todos nosotros. Desde que somos niños, lo que amamos es la historia, lo que nos cuenten esto, que nos cuenten aquello. Es muchas veces la forma más creíble que tenemos de conocer un mundo nuevo, que no estamos, y el turismo es básicamente vender una experiencia que todavía no sucedió, una promesa de algo. El storytelling tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de contarte algo, que desde que el ser humano en la caverna se contaban las historias, se pasaron de un lado a otro, después apareció Hollywood, apareció todo y ¡boom!, explota por todas lados. Y hoy están las redes sociales.
y hoy está esta herramienta que es magnífica para que los destinos conecten rapidísimo con las emociones de los turistas, ¿no? Storytelling no es tan complejo, pero sí hay que hacerlo muy bien. O sea, toda historia tiene algunos elementos que hay que tener, que hay que trabajarlos, ¿no? Y esto, a ver, nosotros somos, a ver, hay que recurrir a la gente que sabe esto. Hay que contratar a un licenciado en marketing. Yo soy licenciado en turismo, yo no me animo a hacer un storytelling team, que sea alguien que sepa de esto. Hay que a veces trabajar con equipos, con gente de historia, con gente de esto, que sepa contar lo que estamos hablando. Pero tenemos que entender que hay ciertos elementos que nosotros tenemos que manejar para saber cuándo está bien hecho algo o no. Primero, obviamente, toda historia tiene un protagonista, hay un conflicto, hay un desarrollo de ese conflicto, hay una resolución de ese conflicto y hay una moraleja de ese conflicto. Yo quiero mostrar otro video rápido. A mí me encanta. A ver, es viejito, por ahí lo vieron todos ya, pero me encanta porque, y hay otros más nuevos, es de la marca Perú, que también están buenísimos, pero este me gusta por cómo cuenta la historia. Lo paso rapidísimo. Bueno, no son rápido, son 3 minutos. Me dice si se escucha. ¿Lo vieron? ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted. Hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas, en el que nos guiábamos por la curiosidad y por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Ah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer algo más. Que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba hecho. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. Bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. ¿Qué vuelvo a estar de verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Bueno, no sé si conocían el video, es viejito y ya quedó desactualizado para el tiempo que dura hoy en redes sociales, 3 minutos de una eternidad. Pero Sí, lo vi, yo lo conozco, lo así había visto en su momento. es un video que, bueno, hay más nuevo todo, pero que me gusta porque está muy bien desarrollado la historia, lo que queda después, lo que cambia en la persona. Obviamente, cuando hablamos de storytelling, hoy vimos un video, pero a ver, en el mundo transmedia eso trasciende. Significa que, no sé, hay marcas que generan
una historia que después la cuentan de otra manera en Instagram, o la cuentan con los mismos personajes en Instagram, que la seguís, vas al destino y te encontrás con el, no sé, con el muñeco de tal cosa, trasciende solamente una plataforma, ¿no? Pero tiene que tener un sentido, un relato y una conectividad emocional con la persona, con el potencial turista. Obviamente Perú apuesta a ese tipo de turismo y tiene que tener resolución y una moraleja o una acción que lleve ahí, ¿no? Así que bueno, me queda poquito tiempo porque sé que me quedan 8 minutos según lo que me pasaron Romina y Iván. Sí, sobre el punto se puede. ¿Sí? Nada, cortito, como decías al principio, o sea, una vez establecida la estrategia de la estrategia de promoción del destino, el storytelling va alineado con eso y más allá de como decías ahora el término nuevo que lo aprendí, la transmedia, ¿puede ser? Es media. Ese mismo storytelling, si está alineada con la estrategia principal, tal vez cambien las formas, dependiendo de la plataforma, el público, porque cada plataforma tiene otra de su público diferente, pero el mensaje el principal y ese storytelling que forma parte del branding, que es muchísimo más amplio, va a ser siempre el mismo. Entonces es ahí donde uno logra captar públicos diferentes más allá de que haya un nicho específico, pero igual para cualquier producto siempre, por más específico que sea, es importante captar nueva clientela y nueva clientela implica tal vez que a veces sean un poquito diferentes hasta que se alineen también con la marca y viceversa, la marca se alinee con su público. Nada, eso, o sea que el storytelling va directamente vinculado a la estrategia general que también va con el branding y el branding es algo mucho más amplio que la marca nada más, sino que tiene que ver con el lenguaje, el tono, etcétera, etcétera. Es por eso que lo que hace Perú, o lo voy a llevar a algo diferente al turismo, pero que está muy en boga hoy, que es Taylor Swift como artista, ella es storytelling de su vida, hace a través de diferentes plataformas, por eso es que son tan exitosos, porque están alineados y después ya cambiar las formas es mucho más fácil, porque el fondo es el mismo para todo. Perfecto, pero buenísimo el aporte. Creo que sí, que es eso. Lo vemos un montón de casos. Que eso, fuera del turismo lo vemos como ahora el Banco Galicia tiene el ratón, antes tenía la pareja de Galicia. Jujuy lo hizo con turismo, con ese spot bueno que salió, que me gustó un montón, que salió hace un año atrás, 2 años, que era el parecido de los que iba Star Wars, Game of Thrones. No sé si lo vieron o no. Un spot del destino Jujuy, muy, muy, muy bueno. Búsquenlo después, spot oficial de Jujuy. Donde va a ser una paradoja entre las películas más conocidas de Hollywood y los paisajes de Jujuy, estaban muy buenos. Buenos Aires lo hizo, no sé si se acuerdan de esa campaña también del cordobés que tenía que encontrar el tono de su voz, que había perdido el tono de voz. Bueno, también donde tuvo la pareja, la mamá y el papá en Buenos Aires, que era la ciudad de todos los argentinos. Entonces, todos de alguna manera utilizan esto para hacer conexión rápida con cuando queremos. Hay dos formas de promocionar un destino. Uno, para mí la menos eficiente, es hacer un listado de las cosas como se hacía antes, como lo hacen algunos municipios muy pequeños que no tienen por ahí el asesoramiento profesional y te dicen, bueno, acá tenemos la iglesia, acá tenemos esto, acá tenemos la plaza, acá tenemos la cascada, acá tenemos esto, y te muestran y te hablan mucho de ellos. Pero hoy tenés que hablarle al turista de su experiencia, no tenés que hablar de tu producto. Es aburrido hablar de tu producto, de lo que vos tenés. Lo que hace contacto cuando hablamos de la 5A, de la lograr atención, de lograr atracción, es cuando uno habla de mí, no cuando habla del destino. Eso no quiere decir que no se haga, que no tenga que haber atributos, no tenga que explicarse eso, pero eso pasa a un plano secundario cuando hablamos de efectividad a la hora de conectar rápidamente con el turista que estamos buscando, ¿no? Todos los que los hacen bien están apuntando al marketing de experiencia, están apuntando a hacer y a construir su branding a partir de esas emociones que hacen conecte, ¿no? Y bueno, y llegamos a la última, que es la gamificación, que bueno, acá también hay muchísimos casos, ¿no? La gamificación es el juego también conecta rapidísimo con las personas, es algo que entramos y ya sabemos que tenemos que lograr un objetivo, sabemos que hay reglas, nos comprometemos, nos ponemos en alerta para poder lograr los resultados. No sé, van desde, qué sé yo, un sorteo que hagamos en nuestras redes sociales
hasta destinos que te han incorporado, no sé, realidad aumentada con pasaportes que vos vas por los diferentes atractivos o parques de la provincia y te van sellando, y si lo lográs completar, no sé, tenés un descuento o un viaje o participás por un super premio o tenés alguna excursión gratis. Te involucras de diferentes maneras en un escenario donde también hay reglas, hay objetivos, hay un participante, hay un contexto, hay creatividad, hay una sensación de alerta, de escasez, de que tenemos que lograr algo, hay recompensas, ¿tá? Entonces, en ese escenario, el juego también es una herramienta de comunicación que va de la mano del storytelling y que muchos destinos lo utilizan. A veces de forma muy sencilla, como dijimos recién, a través de un pequeño sorteo, de participar, compartir, esto, aquello, y a veces de forma mucho más complejas. Hoy acá, no sé, porque estoy muy cerca de Posada, pero qué sé yo, te vas al cementerio y podés interactuar con figuras históricas que te van a contar, no sé, la historia de Posada a través de realidad aumentada con el teléfono, con un QR. O sea, hay gente que, bueno, hay juegos como lo que hubo hace unos años, el Pokémon Go, que podés hasta poder ir haciendo postas, podés ir vinculando una pista con la otra, ir consiguiendo y resolviendo cosas. Así que hoy las herramientas lúdicas y tecnológicas están muy accesibles, digamos, para implementar. No me da tiempo, pero el Loctalysis de Yu-Kai Chou es como, de alguna manera, una teoría, búsquenlo después en internet, está muy bueno, habla del juego, ¿no? Básicamente de la gamificación, pero habla cuáles son los motivadores internos y externos, o intrínsecos y extrínsecos, que afectan el juego, y los explica el significado del juego, qué es lo que es lograr algo, la creatividad, la propiedad, la aberración a la pérdida, perder algo, arriesgar algo, perderlo, es en el juego algo que te atrapa permanentemente. Las motivaciones extrínsecas son la escasez, la imprevisibilidad, la influencia social, el saber que estás siendo visto, participando, las recompensas. Entonces, para ampliar un poco, pueden buscarlo, está súper interesante esta teoría de Octalysis, que es básicamente una línea de gamificación que está muy buena, digamos. Bueno, para no pasarme de tiempo, creo que estamos ya en horario, queda un minuto. Acá les dejo mi contacto, estoy súper abierto a preguntas, a aportes que quieran hacer ahora. Fui muy rápido, pero me dicen ustedes. De lo poco que entendemos, bien. Yo quería porque esto es comunicación, ¿no? Y como prestador de servicio o un destino turístico responsable, cuando uno hace una buena gestión de riesgo y trata de ver el umbral de posibilidades de accidentes o hechos fortuitos de la naturaleza, como mencionaste la ceniza, o puede ser una zoonosis que dijiste el dengue, es comunicación. Uno tiene que tener dentro del organigrama institucional o de tu empresita, saber claro a qué portal, con qué vocabulario comunicar una sola vez una respuesta fehaciente. Eso nos va a dar la tranquilidad, no vamos a mitigar, pero por lo menos demuestra que uno es un destino responsable, vamos a decir. Y sobre todo cuando pasa cualquier cosa, estamos en las redes instantáneamente. Entonces tiene que ser una información, y si eso lo sabemos de antemano, o por lo menos tenemos ahí una visión de qué podemos dejar como mensaje, es mucho mejor. Tal cual. Fíjate el ejemplo que di en parques. En realidad era de una de las empresas que hace las lanchas, ¿no? De la Jungle Explorer. Ellos habían terminado su plan de comunicación cuando sucedió eso. Y tenían todo un apartado de comunicación en crisis. Cuando hay crisis, hay una forma de comunicar. No habla todo el mundo, no se suman al ruido o a los chismes o a lo que pase. Había pasado que había venido un flaco de Estados Unidos que había venido con la amante, y él es uno de los que murió. Y había que comunicarle a la familia, a la mujer, a esto, aquello, no tenía que enterarse el público. Entonces, en ese momento, cuando se activa ese tipo de comunicación, que es una comunicación súper asertiva, como dijiste, se dice esto, lo correcto, se dan las respuestas adecuadas, lo que corresponde, y se trata muy profesionalmente el tema. Sale una sola persona, que es el vocero de la empresa, pasa en un montón de empresas también que tienen problemas, viajes estudiantiles, que habla generalmente el vocero y da la información correcta, digamos, la que tiene que dar. Pero hay planes, es otro tema, pero planes de comunicación específicos para instituciones, para algo, donde está la comunicación. Por ejemplo, vos tenés que identificar tus audiencias. Una cosa es común, si vos estás trabajando en un parque nacional y tenés, no sé, una concesión, vos vas a tener diferentes audiencias.
Primero, tu cliente, el turista que va y hace la actividad con vos. Segundo, el Parque Nacional que está dando la concesión o la posibilidad o la autorización de hacer en ese lugar. Por ejemplo, en Iguazú, esta empresa tenía una comunicación muy dirigida a las necesidades de esa audiencia. El parque lo que quería era que vos seas innovador en tecnología, que sea sostenible, que certifique, que haga tal cosa. Entonces, la empresa entendía que uno de sus clientes más importantes era tener contento al parque. Después, algo muy interesante, tenía una comunicación corporativa. Decía, bueno, a ver, ¿vos querés comprar la excursión de agua, de lanchas? Perfecto, pero venís de Buenos Aires, venís de, no sé, de Córdoba, tal cosa, no te puedo vender directo. Tenés que comprarle a un operador local. Esa política hizo que se gane, que lo tenga en el bolsillo a todos los operadores locales porque les da de comer a todos y no vende directo, no salta a ningún intermediario. Tenía 2 o 3 agencias de Buenos Aires que eran los que empezaron con ellos, pero después el resto eran esa política de me querés comprar a mí, pero tenés que comprarle a uno, tiene que ser a través de un operador local, era, pero terriblemente efectiva para lograr el compromiso de todo el segmento, digamos, agencias de viaje del destino con esta empresa. Así también el turista cuando estaba ahí, comunicación, no sé, vos decís, de seguridad, de cuestiones de recomendaciones, de todo lo que tiene que ver con el turismo de aventura. Hay que identificar bien los segmentos, el cliente interno necesita una comunicación también específica, digamos. En un plan de comunicación tenés que identificar bien las audiencias y bien qué tipo de mensaje va a desarrollar para cada uno, con qué tono, por qué formatos va a comunicar cada una de esas cosas. Pero está súper bien tu aporte. Perdón, yo por ahí, como no tenía mucha info bien del público, conozco a muchos que estudiaron turismo, por ahí si fui medio rápido o algún tema no se entendió, a disposición, lo que necesiten, ampliamos. Bueno. Yo en realidad creo que el tema da para ampliar muchísimo más allá del tiempo. Es súper interesante y necesario, así que no sé, por ahí. No es que hayas pasado rápido, es que hay tanto contenido sobre este tema específico, es tan actual, es tan dinámico, que no es que pasaste rápido y para nosotros todo es nuevo básicamente, más allá de que conozcamos algunas cosas, pero lo estás planteando de una forma en que tomamos notas seguramente o registramos. Yo de hecho ya tomé notas de varias cosas que podrían ser adaptables y aplicables, así que yo creo que estuvo súper bien la clase y nada, queda para ampliar muchísimo más. Hay mucho para leer, investigar, así que cualquier lectura que puedan recomendarnos en el grupo o materiales, todo es bienvenido. Como bien decís, muchos tal vez ya estemos trabajando, tal vez, aunque nos encantaría, ya no tengamos el tiempo de hacer lecturas largas y profundas en este preciso momento, pero todo lo que puedas referenciarnos para poder aplicarlo ya en las situaciones cotidianas, bienvenido sea. Gracias, Fernando, y a todos. Gracias a ustedes por estar presentes. Paula, ¿querías decir algo? Sí, perdón, justo iba a sumarme a lo que comentó Verónica. Digamos, para mí es todo nuevo, si bien algunas cosas las conocía por nombres. El detalle estuvo buenísimo. Para ser resumido, la verdad que fue bastante completo. Lo que sí me interesaría por ahí es ahondar un poquito más en el tema del análisis de los datos, porque uno sabe que cuenta con las herramientas, pero de golpe es como un volumen de información tan grande en la que nos cuesta identificar que son un montón de datos nuevos con los que antes no contábamos, ¿no? Con las herramientas más tradicionales. Entonces, en ese sentido, sumaba lo de Verónica, si hay algún material o algo, algún video que sea interesante y que no sea una cosa de hacer una búsqueda así aleatoria en YouTube de parte nuestra, sino que ustedes consideren que es pertinente, estaría buenísimo para saber qué hacer con todo ese volumen de datos, ¿no? Porque estamos como al principio que queremos los datos, queremos saber cuántos clics, cuántas interacciones de esto y después qué hacemos con eso, cómo lo analizamos, lo procesamos y lo llevamos de nuevo al campo para, digamos, avanzar y mejorar, ¿no? En ese sentido, Dale, quería perfecto. agregar eso nomás. Muchas gracias, estuvo la verdad muy, muy linda la clase. Paula, yo veo si puedo mandar un poco de info al equipo para que también tengo que subir material, así que voy a subir también, teniendo en cuenta lo que vos decís, Paula. No sé, Romy, ¿queda algo?
Sí, quería agregar nomás a lo que decía Paula, que más adelante en el módulo 4 es nuestro módulo de datos, así que por ahí va a haber muchas respuestas. De todas maneras, Fer, lo que quieras mandar está abierto, lo podemos sumar al aula virtual, así que por ahí si quieren ir adelantando, pero se vienen cosas copadas también por ahí. Una Bueno, gente, pregunta. sí. Perdón, una última pregunta, perdón. Si quisiéramos hacer una clase de consulta en general, o si quisiéramos pedir un espacio de consulta sobre la diplomatura, ¿lo hacemos en el grupo? ¿Cómo coordinamos algún tipo de horarios? De repente, perdón que no tenga nada que ver tal vez con el tema, pero sí tiene que ver también. Entonces, de repente hago esa consulta. Vero, por ahí lo podemos ver, de última si querés, decime el tema más o menos de lo que querés charlar y yo coordino con los docentes, que por ahí no sé cuál es tu consulta o cuál es tu duda en general, pero sí, sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema, o Sí, un sí, día lo después de digo por acá, clase. por ahí alguien más tiene la misma duda o soy yo nomás, ¿verdad? O sea, no estoy bien, o sea, no estoy encontrando entre todos y bueno, entre la clase anterior y esta, más lo que figura en la agenda propia del aula virtual, es como que encuentro una descompaginación y me gustaría poder verlo eso con alguien de la diplomatura, porque por ahí tengo yo una pequeña confusión. No tiene que ver, por eso digo, y me disculpo, pero bueno, ya que estamos antes Dale, de sí, culminar, aprovecho para... no hay ningún problema, lo podemos charlar. Si querés, Ok, te puedo escribir para la semana que viene y lo sí, charlamos. perfecto, quedo atenta. Gracias. ¿Vale? No, a Los links vos. de los videos que me habían pedido en el chat, así que justo no había leído, pero ahí lo puse. Bueno, nada, un placer haber compartido este momento con ustedes y claro, a súper disposición. Cuando ustedes quieran, nos escribimos y avanzamos con algo. Dale, muchas gracias, Fer. Muchas Gracias, gracias, buenas Fer, noches. gracias. Buenas Dale, noches. Muchas Muchas gracias, Chao, gracias. buenas chao. Buenas noches. noches.